las predicaciones, pero se estuvo hablando mucho acerca de la salvación y el propósito de Dios para la vida de cada creyente. Y el enfoque que estuvieron dando nuestros hermanos que compartieron la palabra del Señor, que fue nuestro hermano Hugo Vigil, nuestro hermano Alfredo y nuestro hermano Dani, consiervos nuestros, de un mensaje igual con la forma de poder comprender el mensaje de lo que Dios ha hecho, que es la salvación y un propósito de Dios para nuestra vida. Todos necesitamos fe, especialmente cuando no tenemos fe. Llegan momentos, amados hermanos, llegan momentos en que nos encontramos en circunstancias difíciles. Allí necesitamos fe. En ese momento necesitamos fe. A veces cuando los problemas nos invaden, quisiéramos, porque no sé si a usted le ha pasado, Señor, auméntame la fe. Quisiéramos una fe así, más grande, ¿verdad? Como si eso pudiera cambiar las cosas. Y nos enseñaban en la predicación del jueves que la fe es tan pequeña y con eso se puede hacer grandes cosas. Como un granito de mostaza. El granito de mostaza más pequeño, es más pequeño todavía que la ajonjolí. Curiosamente, fíjense. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un tema que está en su Biblia. ¿Cuánto está en Biblia? Perdón, me da unos, comezón la nariz, así es que no voy a tener miedo a que es el COVID, Viéneme a auxiliar, gracias, amor. Quiero invitarlo a que abra por favor su Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a compartir la palabra del Señor, entonces necesitamos quietud. Amén. Y necesitamos que usted puede estar 40 minutos, 45 minutos, regalarme de su atención. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí están los demás? Ok. San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Quiero que por favor levante la mano los que no traen Biblia, para que puedan acercarle una Biblia si todavía tenemos, y si no, de todos modos la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Así es que miren, no trajimos alguna cantidad de Biblias para que pudiera usted estar con nosotros. De este texto de San Marcos capítulo 5 no nos vamos a mover de ahí. ¿Sale? Entonces San Marcos, me regala un amén si lo tiene. En San Marcos capítulo 5 del 1 al 20, quiero que me acompañe con su vista y en su lugar. Dice la palabra de Dios que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Estamos ahí? Dice que, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Amado Señor, queremos honrarte a ti, Padre. Señor, queremos pedir que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, esta enseñanza pueda llegar a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma. Vivifique, Señor, nuestra alma. Y nosotros podamos, Padre amoroso, comprenderla, entenderla y aplicarla. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Excelente. Hay siempre una cuestión cuando nosotros vemos las Escrituras y cuando nosotros compartimos algunos ideales nuestros que leemos las Escrituras. Hay muchas personas que no nos creen de acuerdo a lo que nosotros predicamos. Algunos todavía nos tachan como locos, ¿verdad? Los aleluyos, ¿verdad? Nos dicen así, los aleluyos. Los aleluyos tuvieron fiesta allá en el salón jardín, así, los aleluyos, aquí están los aleluyos, ¿amén? Entonces, cuando nosotros compartimos alguno de nuestros conceptos y nuestra fe de lo que dice la palabra de Dios, quiero que usted pueda analizar algo de lo que usted vive en su entorno. Hay muchas personas que se hacen preguntas acerca de: ¿existirá otra vida después de esta? En realidad, sí, Dios existirá, porque ven cómo surgen los problemas allá afuera y mucha gente aún tiene duda si quizá Dios existe. Entonces, hay personas, como ven la sociedad, nuestra nación, el mundo entero, cómo vive, incluso en la pobreza, y siempre existen las personas: Dios existirá. Si Dios existiera, ¿verdad? Y hay gente que dice: si en verdad Dios existiera, ¿por qué permite esto? Ahora, esto es algo muy simple de poder entender. ¿Dios existe? Sí. Y también existe el mal. Pero a veces la gente o las personas están más acostumbradas al mal que al bien. Porque cuando una persona vive demasiado tiempo en el mal, se habita ahí, se acostumbra a ese estilo de vida. Es cuando nuestro cuerpo se intoxica
de demasiadas cosas malas y vivimos tan acostumbrados que creemos que no existe el bien. Entonces, cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos enseña, hay razones por las cuales Dios envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo no vino a este mundo solamente para que tuviésemos una hermosa Navidad o lo recordásemos en un Vía Crucis. No, Jesucristo vino aquí a esta tierra a darnos un propósito de vida. No sé si usted pueda comprender esto, pero cuando nosotros venimos de un estilo de vida diferente al cristianismo, venimos maleados. Tenemos una mente mal pensada. Casi siempre pensamos mal de los demás, de lo que van a decir. Es más, hasta nos adelantamos, casi pensando, es que va a decir. Es que si hago va a decir. Es que si, es que dijo. Es que me vio y no me habló y dijo. Y nos adelantamos a muchas cosas que ni siquiera tienen sentido. Ahora, cuando Dios nos da una salvación, ¿por qué nos la da? ¿Por qué nos la da? ¿Para qué nos salva? ¿Por qué Jesucristo vino a esta tierra? ¿Por qué? ¿Para qué nos quiere dar una salvación? Hay muchas personas que no quieren ir al cielo. Que no quieren ir al cielo. Hay gente que quiere ir al infierno. Hay gente que expresa y dice, si vamos a caber en el infierno. Y hacen comparaciones de que pueden entrar en un carro compacto. Así, ¿verdad? Hay 8 personas que quieren entrar en un carro compacto y hacen la comparación y dicen, pues si vamos a caber en el infierno. O sea, ya están pensando que van a ese lugar. Y no están habituados a decir, vamos a ir al cielo. ¿Verdad? No hacen esas comparaciones. Hacen toda una serie de comparaciones, pero siempre hacia lo malo. Siempre hacia lo malo. Y el hombre siempre justifica muchas cosas. Dios nos da una salvación. Cuando nosotros no tenemos fe, Dios nos da la fe para creer. Y curiosamente, después de darnos Dios una salvación y darnos una fe, Dios nos da un propósito y sentido de vida. Yo vengo, amados hermanos, del mundo. Desde los 11 años, empecé a fumar y a tomar. Y entonces teníamos una vida demasiado acelerada. Y cuando Dios toca mi corazón, por ahí de la edad de entre los 20 y 21, 22 años, y el Señor toca mi corazón y me llama para el reino de Dios. Yo antes veía a una persona que leía la Biblia y yo decía, ¡qué aburrido! ¡Qué gente tan aburrida! Y entonces yo veía a los cristianos, a los aleluyos, a los que leían la Biblia y decía, ¿qué sentido le toman a eso? De aplaudir, de cantar y de estar sentados y escuchar a un hombre que les dice algo. ¿Qué sentido? Cuando viene mi vida y cuando Dios toca mi corazón, entonces dije, ahora lo entiendo. Y entonces Dios me llama y me llama al pastorado y empezamos a servirle al Señor, y todo esto tiene un propósito. ¿Sabe cómo empezó nuestro llamado? Hace muchos años atrás, un joven de 17 años, yo más o menos tenía como 19 años, y ese joven de 17 años le predicó a mi esposa, que era mi novia en ese tiempo. Ella conoce de Cristo, después ella me invita a mí, y yo era una persona, un joven mal pensado. Entonces yo escuchaba mucho música metalera, escuchaba a Ozzy Osbourne, AC/DC, Black Sabbath, mucha música de esa. Y entonces ese era mi mundo.
Entonces mi esposa me dice a mí, oye, van a pasar un tema sobre la música subliminal del rock pesado. Y yo le dije, no, con mi música no se metan, déjame mi música. Pasó la siguiente semana y mi novia me dice, que ahora es mi esposa, mi novia me dice, oye, ahora van a hablar del amor. ¿Y sabe qué vino a mi mente? Van a hablar del sexo. Y entonces yo dije, sí voy, me interesa. O sea, una mente sucia. Y fui a esa reunión en donde estaban unos jovencitos. Yo usaba el pelo largo, tenía gabardina, botas y iba todo de negro. No era un darqueto tampoco, pero era una especie de una mezcla de todo. Sí. Y yo cuando llego ahí me ven los jovencitos en la reunión de jóvenes, como ahorita nuestros jovencitos, y me ven ahí y todos se sientan y me ven, y cuando me ven se recorren. Y me ven así medio raro ahí sentado. Y el joven de 17 años empieza a compartir un tema que yo, como iba con toda la intención de escuchar el mensaje de amor, en mi mente sexo, y yo iba con toda esa intención y dije, a ver qué va a decir este chavo. Y que habla del amor de Jesucristo. Y como yo iba con un corazón abierto, impactó mi vida. Entonces, cuando el joven decía que a Jesús le habían dado de puñetazos, ¿sabe qué era lo que yo pensaba? Lo que yo hacía a los demás. Y entonces yo llegué a pensar, eso yo se lo hice a Jesucristo. Entonces, cuando el joven decía, y le dieron de puñetazos y le arrancaron la barba y le escupían, entonces yo era un joven muy prepotente. Yo sentía que no cabía en la calle. ¿Sabe cómo yo caminaba antes? No sé si todavía lo haga, a lo mejor se me quedó la maña, pero no sé. Yo pienso que ya no camino así, pero yo caminaba más o menos así. Algo así. Y entonces, como nosotros vivíamos algo así de retirado de la casa de mi novia, haga de cuenta, acá en esta esquina nosotros vivíamos y mi novia vivía acá más arriba. Entonces yo recorría la calle caminando así. La calle me quedaba chiquita, así. Y entonces usaba unas playeritas de esas cortitas, y entonces yo presumía mis bíceps. Sus amigos, vecinos de mi novia, de mi esposa, decían, o sea, me odiaban, pues, que se cree muy que viene acá a robarnos nuestras chicas, y que me la robo para que se les quite. Dios tocó mi corazón de una manera increíble, que me enamoré perdidamente de Jesucristo. Y todos se sorprendieron porque mi vida fue un cambio radical. Así, mi esposa no me va a dejar mentir, ella me conoció un joven celoso, prepotente, controlador, posesivo. Yo la celaba a ella cuando era mi novia y le decía, ¿a quién ves? ¿Y ese quién es? Yo me quería surtir a todo aquel que la veía. Sí. Y la veían y yo decía, ¿qué me ves? ¿Qué quieres? Así. Y mi esposa, mi novia, decía, ay, qué loco, no lo conozco. Pero Dios vino a mi vida, a mi corazón, y me transformó. Después de ser un hombre controlador y posesivo, Dios hizo una transformación que, fíjense, curiosamente, Dani, ven corriendo rápido, mi Dani. Miren, yo esto lo voy a hacer con mucho respeto. Yo quiero mucho a Dani, lo amo a mi Dani. Y voy a hacer esta comparación porque cuando yo venía del mundo, yo era una persona, pues así, igual, ¿no? Pero en el mundo yo me convierto al Señor, y una persona así, chaparrita, bajita, yo me bajaba a los grandotes, me los bailaba. Y cuando yo me volví al cristianismo, una personita chaparrita
me cantó un tiro. Yo ya siendo cristiano. Y me insultó y todo. Y me agarró de las greñas y yo hice así. Yo tenía malos pensamientos y yo dije, ahorita lo agarro, lo cargo, lo desbarato. Pero ¿sabe qué pasaba en mi mente y en mi corazón? El Espíritu Santo me decía, o cambias ahorita o nunca lo vas a lograr. Y bajé las manos y dejé que me pegara. Fue la única persona que me pegó, no el chaparrito. Pero quise hacer la comparación porque él es bajito. ¿Sí me explico? Y porque una persona así bajita, y como yo era tan altivo, Dios quiso quebrantarme. Y cuando Dios hace cosas grandes en nosotros, Dios las hace con un propósito. Entonces, al leer esta historia, yo me identifico mucho, porque veo una historia de un hombre de Gadaria. Si usted lo tiene en la Biblia, dice que era un hombre de Gadaria. Hay un gadareno. Y dice la Biblia, dice las Escrituras, que cuando Jesús se acercó ahí, dice que cuando vio al endemoniado, al enchamucado, a un Juan Ángel del mundo, y lo vio y reprendió esos demonios, dice que nadie podía controlar a esa persona. Dice que reventaba las cadenas. Una vez me peleé en el mundo. Y estábamos en un baile. Casi mato a esa persona a golpes. ¿Conocen ustedes esos perros de pelea? Y se traban. Así de horrible era mi vida. Y entonces veo este hombre que Jesús dice que cuando Jesús llega, dice que los endemoniados, ahí dice en la Biblia, ¿sí lo tiene? Dice que los endemoniados o el demonio que estaba ahí, dice que hace una expresión. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién? Los demonios. ¿Dónde? Dentro de la persona gadarena. El endemoniado corrió, vio a Jesús, se postró, se doblegó, se arrodilló. Y vea lo que dice, verso 7, vea lo que dice. Clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio, los demonios conocen el poder de Dios. Lo conocen. Cuando los demonios ven a Dios, tiemblan. Y dice la Biblia que estos demonios que estaban en un hombre, fíjese, en un hombre habían 2,000 demonios. En un hombre. Nos ha tocado orar por personas que están endemoniadas. Y cuando oramos, no sé si traigan 1, 2 o 3 o 10, pero tienen una fuerza increíble. 4 o 5 hombres no lo podemos detener. Pero ¿sabe quién sí? El poder de Dios. Y cuando vemos aquí en este texto, dice que clamó a gran voz. Porque Jesús, el verso 8, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Por qué Jesús vio a este endemoniado y le dio una orden a los demonios para que sea libre? ¿Por qué Jesús quería que el hombre fuera liberado? ¿Por qué? Para darle la salvación, para darle un propósito a su vida, para darle un sentido a su vida. ¿Sabe dónde vivía este hombre de Gadaria? ¿Sabe dónde vivía? Ahí en su Biblia lo dice. En el panteón. ¿Qué hay en el panteón? ¿Sabe dónde viven muchas personas sin Cristo Jesús?
con los muertos. Porque no hay un sentido. Para un muerto no hay un sentido de vida. No tienen un sentido. Yo vengo del mundo, amados hermanos, donde era alcohol, tabaco, droga, mujeres. Ese pecado ya se lo confesé también a mi esposa, no se preocupe, ya me perdonó también. El Señor me perdonó, ella también. Y Dios dice en su palabra, fíjese, que cuando se acercó a este hombre de Gadaria, los demonios reconocieron a Jesús y le piden permiso. Note por favor ahí en su Biblia. Dice ahí en el versículo verso 9, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Los demonios responden, sí. ¿Y cómo se llamaba este demonio? ¿Y qué dice que eran? ¿Cuántos eran? Dice muchos. Ahora, la Biblia nos va explicando en el verso 13 que cuando Jesús le dio permiso a estos demonios y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿dónde se metieron? ¿Por qué los demonios se metieron en los cerdos? ¿Sabe usted qué rica sabe la carne de cerdo? Pero ¿sabe usted que los cerdos comen de todo hasta basura? ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento estaba prohibido la carne de cerdo? ¿Sabía usted que los cerdos son los animales que se comen la basura que dejaban los otros animales? Entonces, ¿por qué los demonios les gusta vivir en los cerdos? Porque a los demonios les gusta vivir en la suciedad. ¿Y sabe qué había en mi corazón? Suciedad. Porque cuando me predicaron de Cristo Jesús en mi vida, no fue así algo como cuando oramos por un demonio de y me puse así y dije no hice eso. Pero mi manera de ser, tan agresiva, tan posesiva, eran los demonios los que me controlaban. Y cuando Cristo Jesús vino a mi vida, esos demonios, no sé si yo tenía 10, 20, 30, no lo sé, pero seguro una vida sin Cristo tiene demonios en su vida. Hay demonios en la vida de una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón. Porque la Biblia dice que si Cristo os libertare, serás verdaderamente libre. Pero solo si Cristo os libertare, no una religión. Puedes ir y meterte a cualquier religión donde sea y la religión no te libera. El único que te puede liberar es Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo viene a mi vida, me libera de mis demonios, mis miedos, mis temores, mis ansiedades. Porque déjeme decirle que fui un hombre muy infiel. Yo no conocía la fidelidad. No la conocía. Como les digo, mi esposa ya me perdonó estos pecados. Y no estoy presumiendo, pero traía 3 novias a la vez. Era un mentiroso. Era una persona que mentía con facilidad. Entonces, pero no me llenaba, no me satisfacía. Podía estar en un baile tomando, no me llenaba. Al siguiente día hacía lo mismo y no me llenaba. El único que vino a llenar mi vacío fue Jesucristo. Y llevo ya, ¿qué llevamos? 28 años. En juicio. En nuestro cabal juicio. ¿Qué hizo Jesús con el endemoniado gadareno? Vamos a seguir viendo la historia. Voy a hablar más de la palabra de Dios que de mí, pero vea lo grandioso que hace nuestro buen Dios.
Y dice que entonces en el verso 13 que cuando Jesús le dio permiso saliendo a aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y dice que los que apacentaban los cerdos, aquellas personas que cuidaban los cerdos, huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínense qué estruendo, qué escándalo, ¿no? Tanto marranito gritando y cayendo al mar, y se ha de haber hecho un escandalazo. Salen corriendo, y ¿con quién se encuentran? Verso 15, ¿con quién se encuentran? ¿Con quién se encontraron? ¿Con quién se encontraron? ¿Están aquí? ¿Con quién se encontraron? Con Jesús. Vienen a Jesús y ven, note qué están viendo. Diga conmigo, ex endemoniado. ¿Cuánto tiempo pasó para que Jesucristo, para que ese endemoniado cambiara? Cuando Dios entra a tu vida, Dios en ese instante libera tu vida. Dios lo hace en ese instante. Dios nos libera en ese instante. El endemoniado, los celos, lo posesivo, lo controlador, Dios nos libera. Dios lo hace. Dice la Biblia que las personas, diga conmigo, las personas. Una vez más, las personas. Ahora diga conmigo, las personas tienen que ver en mí libertad. Miren lo que ellos vieron en este hombre. Dice que cuando ven a Jesús, cuando vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ¿cómo lo vieron? Sentado, vestido. Diga conmigo, sentado. Ahora diga conmigo, quieto. Una persona que ya no anda echando pleito. Quieto. ¿Qué hace uno endemoniado? Cálmate. No me digas que me calme. Tranquilo. Y no me voy a tranquilizar. Aguas. Porque ese no es el Espíritu Santo. Aguas. ¿Cómo se vio este ex endemoniado? Sentado. Préstame una silla rápidamente. Una silla. Un hombre muy inquieto. Usted sabe que un hombre muy inquieto quiere hacer, va y hace. Y entonces yo en mi mundo, muchas gracias, amado hermano. Muchas gracias. Un hombre que está en el mundo demasiado inquieto, demasiados malos pensamientos, y quería hacer de todas las maldades. Y cuando los de la comunidad de Gadaria se acercan y ven a Jesús y ven a un hombre vestido y en su cabal juicio, ¿cómo le hiciste para dejar la droga? Jesucristo me ha libertado. ¿Cómo crees? No. ¿Cómo le hiciste para dejar el alcohol? El cerebro, el corazón, le metieron sosa, guarrás, tiner, porque lo tenía cochambroso. ¿Cierto o no? ¿Pero quién hace eso? Dios. Dios nos limpia, Dios nos purifica. Pero la gente tiene que ver eso. Es que soy cristiano. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No. ¿Sí te ha liberado el Señor o no? ¿Todavía quieres andar echando broncas? ¿Quieres todavía, ser cristiano y todavía te subes las mantas? ¿Todavía lo quieres arreglar a tu manera? La gente, las personas
tienen que ver un cambio en la vida del ex endemoniado, sentado, bien vestido y en su cabal juicio. Mira, ya viste diferente. Ya hasta habla diferente, habla igual que ellos, ya hasta dice amén. ¿No? Y ahora por sus alimentos, antes ni lo hacía. Porque no sé si usted sepa que hasta cuando usted se va a comer unos taquitos de carnitas, por cierto, hoy hicimos carnitas, esos puerquitos que decía, bueno, los trajimos aquí. No, es broma, es broma. Matamos a unas ovejitas rebeldes y las hicimos barbacoa. ¿Estoy desatado? ¿Sí? ¿Poquito? Pero está bien, ¿no? Eso sí. ¿Qué es lo que tiene que ver la gente? Un cambio. Entonces, ¿qué hace Dios en nuestra vida? Dios te da la liberación para que tú puedas ser salvo. Y cuando tú no tienes fe, cuando todo lo ves perdido, porque el ex endemoniado todo lo había perdido, él ya no sabía qué hacer. Quizás él buscó todas las alternativas, quizás él estuvo buscando por allá en todas las religiones y se llenó de demonios su vida. Cuando llega Jesucristo, a él lo libera. Le dio fe para poder creer. ¿Saben por qué le dio fe para poder creer? Porque él no podía creer. ¿Dónde vivía? En los sepulcros, en el cementerio. Se escondía con los muertos. Él prácticamente se consideraba quizás una persona muerta. Quizás él no tenía esperanzas. Quizás él pensaba y decía, si acaso existiera un Dios, o si existiera Dios, no dejaría que yo viviera así. Pero esa persona vivió así porque se alejó de Dios. Todo creyente, toda persona que está lejos de Dios vive controlado por uno o más demonios. Eso es lo más triste. Porque dice la palabra de Dios aquí, miren nada más, viene lo mejor, ponga mucha atención. Entonces, dice el versículo 16, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido, lo que habían tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién corrieron? A Jesús. ¿Sabes qué, Jesús? Vete de nuestros contornos. ¿Sabes qué, Jesús? Tú eres un problema. Tú vienes a liberar a la gente. ¿Sabe qué pasa con las personas? Con las personas que no conocen a Jesús, lo sacan de sus vidas. Porque lo sacan de su familia, lo sacan de su matrimonio y les gusta vivir como antes. Deja nuestros cerdos. Deja nuestras porquerías. No te metas con nuestras suciedades. Vete, Jesús. Y miren quién lo quiere seguir. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús, déjame ir contigo. ¿Y Jesús qué le dice? Sí, sígueme. ¿Qué le dijo Jesús? No. No te subas conmigo en la barca. Quiero que vayas a los tuyos, que vayas a tu familia y le digas a tu familia: véanme, familia, el Señor me ha liberado, el Señor me ha transformado. ¿Qué importa si tu familia te dice: ¿en serio? ¿Me gustabas más como un demonio? Ahora eres un tonto. ¿Cierto o no? Porque hay gente, es que a mí me gustaba más, era más alegre. No, era un canijo.
Era un desvergonzado. Y ese hombre endemoniado, familia, ya cambié. Ya no voy a decir malas palabras. Tampoco voy a fumar, ni a los bailes voy a ir. ¡Qué aburrido eres! ¿Cómo es posible que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno? ¿Cómo es que la gente... ¿Por qué se los digo? ¿Por qué se los digo? Porque mi padre, que en paz descanse, un hombre de 70 años de edad, cuando él era un poco más joven, él quería que sus hijos, nosotros, fuéramos unos delincuentes. Y él, cuando yo entregué mi vida a Cristo, él era un hombre de armas tomar, él tenía pistolas. Y él dijo, si yo tengo un hijo que lea la Biblia, yo ya leía mi Biblia, yo tenía mi Biblia, y él dijo, si yo llego a tener un hijo que lea la Biblia, le voy a meter unos balazos. Imagínense, yo pensé que mi padre iba a estar orgulloso de mí al decir, qué bueno hijo que cambiaste, qué bueno que dejaste esa vida. No, dijo, si yo tengo un hijo que lea la Biblia, le voy a dar unos balazos. ¿Y sabe qué le dije yo? Pues dale, papá, dale, de una vez. Se dio la vuelta a mi papá. Mi papá era de armas tomar, era capaz de matarme ahí. Se dio la vuelta y se fue. Después de mucho tiempo, pasó mucho tiempo, ¿sabe después qué decía mi papá? Yo tengo un hijo pastor. Porque me vio en mi cabal juicio. Porque mi testimonio, mi vida, mi matrimonio lo vio él y dijo, me gusta cómo vives. Me gusta tu forma de ser. Ojalá y todos tus hermanos hicieran lo mismo. Cuando Dios viene a la vida de una persona, trae un cambio, trae una transformación, nos da la salvación, nos libera de toda cadena de opresión y nos da un sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de vida que le dio a este gadareno? Verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti, cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué hizo el endemoniado? Se fue y no le dio pena decir, mamá, papá, he aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Papá, mamá, ya no soy católico. Ya soy un cristiano. Porque hay cristianos que les da pena decir que son cristianos. Oye, ¿tú también vas con los cristianos? No, yo nomás de repente voy, les acompaño, me gusta su ambiente, son buena onda. ¿Sí o no? Les da pena decir que son hijos de Dios. Ah, no, sí somos hijos de Dios, sí lo somos. Pero pues así como que yo cambie de religión, no. No cambies de religión. Cambia de vida. No cambies de religión, cambia de vida. Porque una religión no tiene nada que ver. Es el cambio y transformación de vida. ¿Entendemos eso? Entonces, hallemos el propósito de Dios para nuestra vida. La Biblia dice claramente que este ex endemoniado gadareno fue sorprendido sentado, quieto. Cuando nadie le podía controlar, el único que le controló fue Jesucristo. El único que lo sometió fue el poder de Dios. Segundo, la gente vio que él estaba sentado y vestido. Tiene que haber un cambio en tu vida, hasta tu vestimenta cambia. No solamente cambia tu vida, cambia tu manera de vestir. La gente lo va a ver. Antes yo vestía de una manera diferente.
¿Puedo decirle a la moda? Como los chavos. Yo era de la moda, de los chavos. Pero, ¿hay algún problema que yo vista como los chavos? No. No hay un problema que tú vistas como los chavos. Por supuesto, si eres chavo. Pues que si ya llegaste a mi edad, serás reconocido como un ¿qué? Imagínese el pastor Juan Ángel vestiendo como antes, pantalón, así los rasgaba, desde aquí los rasgaba, les rasgaba acá. No veas, amor, acá. Y todo esto desgarrado. Converse. No sé si se imagina a un pastor Juan Ángel joven viviendo de esa manera. Pero lo maravilloso es que Dios trajo un cambio en mi vida. ¿Puedo usar Converse? Sí puedo usar Converse. ¿Puedo usar jeans? Sí. Pero ya no me pongo mis pantalones desgarrados. Ya no los uso. Ya soy un señor de 33 años de edad. ¿Por qué se ríe? ¿No es broma? Bueno, me veo más grande, pero tengo 33 años de edad. La mala vida me ha maltratado. Se me ven 50, pero tengo 33. Amén. Entonces, ¿qué hace Jesucristo en tu vida? Te da la salvación. Déjame preguntarte algo para que podamos ir finalizando. Si Dios ha entrado a tu vida, Dios puede cambiar tu vida. No dejes que los demonios te sigan atormentando. No les des permiso que los demonios te sigan controlando. Deja que el poder de Dios te controle. Deja que sea su Espíritu Santo quien entre a tu vida, no los demonios. ¿Sabes qué les gusta a los demonios? Vivir en la sociedad. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros oramos por una persona? ¿Sabes dónde ponemos nosotros nuestras manos cuando oramos por un endemoniado? Aquí. ¿Sabes qué hay aquí? Aquí viven. Y cuando los tocamos, sentí algo que me tocó. Así, se retuerce. ¿Quiere probar algo? Para que sea liberado. El Señor te puede liberar. El sentido que le vas a hallar a tu vida, no es que vivas una vida religiosa. No. Dios no quiere que te vuelvas un religioso. ¿Sabes por qué Jesús no dejó que el ex endemoniado gadareno lo siguiera, se subiera a la barca? ¿Sabes por qué no? Porque él ya tenía 12 apóstoles. El número 13 es maldición. Por eso le dijo, no, vete. ¿Sale? Y le dio un propósito a su vida y le dijo, quiero que te vayas a tu casa, te vayas con los tuyos y ahí les cuentes lo que Dios ha hecho. Según la Biblia, en el versículo 20, dice que él se fue y comenzó a publicar. Se puso su Biblia debajo de su brazo, se aprendió las Escrituras y empezó a predicar la palabra de Jesucristo. Y empezó a decir, Cristo te ama. ¿Tú ya eres también de esos religiosos? No, soy un hijo de Dios. Y Él ha transformado mi vida y mi corazón. Oye, pero es que yo no sé tanto. Solo tienes que decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo demás lo vas a ir aprendiendo a su tiempo. Pero puedes decir, Él ha entrado en mi vida, Él ha entrado a mi corazón, el Señor me ha liberado, el Señor me ha libertado. Soy una persona nueva para la honra y gloria de Dios. Por eso, si nosotros comprendemos este propósito, debemos de ser desafiados. ¿Sabe a qué? A poder nosotros dar ese paso de fe. Yo sé que usted puede tener unas ideas diferentes, pero la Biblia nos enseña algo bien hermoso aquí. Cuando vieron los demonios a Jesús, se postraron. Quiero que antes que pasemos a los alimentos, reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor, Rey y Salvador.
Yo no quiero decir que usted como creyente tiene un demonio, pero usted debe de preguntar que si el Espíritu Santo vive en su corazón, usted no debería de vivir como el mundo vive. Usted debería de vivir como un creyente vive, como un hijo de Dios, transformado, renovado, cambiado. Amén. Si usted siente en su corazón salir de su lugar, ¿qué le parece si hacemos de esto un altar? Y si usted quiere salir de su lugar, venga aquí ahora, doble sus rodillas, no ante mí, no, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted puede decir: Señor, quiero que le des un propósito a mi vida, quiero publicar tu palabra en mi vida, en mis redes sociales, y que la gente sepa que yo soy un hijo de Dios, que publico cosas maravillosas. Amén. ¿Quiere hacer de este lugar un altar? Venga y vamos a orar. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer de este lugar un altar. Salga de su lugar. Vamos a orar aquí. El Señor hace cosas grandes, cosas maravillosas. Quiero que el grupo de alabanza me acompañe. Vamos a hacer de este lugar un trono de adoración. Amén. El Señor va a traer libertad. Dice su palabra que si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que tú le puedas decir al Señor: Señor, no puedo más, yo quiero ser libre. Quiero vivir una vida en victoria contigo. Yo no quiero, Señor, que los demonios vivan en mi vida en mi lugar. No lo quiero. Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi corazón. Amén. Ahí en este espacio, por favor, cierre sus ojos. Vamos a adorar al Señor. Acompáñenme, mi amor. Pido que me ayudes a ser una persona libre. Señor, ya no quiero vivir igual. Señor, quiero entregar mi vida a ti y que le des un propósito y un sentido a mi vivir. Señor, permite que mi vida sea un instrumento en tus manos. Padre, no permitas que mi vida sea controlado por mis demonios, por mis temores. No permitas, Señor, que mi miedo, mi inseguridad me detenga. Señor, no permitas que los demonios destruyan mi matrimonio, mi familia, Señor. Renuncio ahora. Renuncio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a todo espíritu mentiroso, todo espíritu de celos, todo espíritu de ira, todo espíritu de fornicación, de pornografía, de adulterio. Señor, se reprende ahora en el nombre de Jesús. Señor, que tú te levantes ahora, Padre, en este lugar. Que tú te levantes como poderoso gigante. Tu palabra dice que cuando tú te levantas, tus enemigos huyen delante de tu presencia, Señor. Y hoy, Padre, queremos pelear la buena batalla, Señor. Y arrebatamos, Padre, a tu pueblo, Señor, a tu gente, a tus hijos, para tu reino, Señor. Los arrebatamos, Señor, y le damos una orden al demonio que esté controlando tu vida, que esté controlando tus finanzas. Lo reprendemos, lo atamos y le echamos fuera. Le echamos fuera de tu vida, le echamos fuera de tu matrimonio, lo echamos fuera de tu negocio, para que Dios haga su obra en tu vida, para que Dios te dé la victoria, para que Dios te dé la victoria sobre ese vicio de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo, para que Dios te dé la victoria ahora, en este momento, en este tiempo, y el Señor traiga su liberación sobre tu vida.
Ahora, Señor, ahora, Padre, porque tú tienes un propósito para cada uno de los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Tú tienes un gran propósito, Señor, para los jóvenes. Tú tienes un gran propósito, Padre, para los ancianos. Tú tienes un gran propósito, Padre, para cada uno de nosotros. Y tú quieres, Señor, que cada uno de los que están aquí, Señor, vayan a su casa, Señor, y publiquen, Señor, las cosas grandes y maravillosas que estás haciendo en este instante, en este momento en su vida, Señor. Yo sé que tú los estás tocando. Yo sé, Señor, que tú estás moviendo, Señor. Yo sé, Señor, que están saliendo, Padre, todo espíritu de mentira, de duda, de pornografía, Señor. Yo sé que está saliendo, Señor, todo espíritu, Señor, que ha venido a querer controlar sus vidas, Señor. Pero ahora, Padre, ahora, Señor, en tu nombre, Señor, son reprendidos ahora. Y les ordenamos a todo espíritu mentiroso, a todo espíritu de adulterio, a todo espíritu de fornicación, que huyan ahora. Porque Jesucristo los puede atormentar si no se van ahora. En el nombre de Jesús. Por eso, Señor, trae, Señor, sanidad. Trae, Señor, liberación, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Que tu presencia gloriosa, Señor, descienda, Padre, ahora